El millonario estaba intrigado por la joven hija del conserje. Había oído historias sobre su diligencia y honestidad, pero quería comprobarlo por sí mismo. Así que, una noche, decidió fingir estar dormido en la sala principal mientras ella pasaba para recoger algunos objetos que accidentalmente habían quedado fuera de su lugar. Se acomodó en el sofá con los ojos cerrados y la respiración calmada, asegurándose de no delatar su presencia. Todo estaba en silencio, y la luz tenue del pasillo iluminaba apenas el escenario donde observaría a la joven. No buscaba espiar con malicia, sino entender su carácter de manera auténtica. Ella entró con pasos cautelosos, concentrada en su tarea. No parecía notar nada extraño, solo movía los objetos con cuidado y los colocaba en sus lugares correspondientes. Su concentración y respeto por la propiedad ajena eran evidentes en cada movimiento. De repente, se detuvo frente a un sobre que parecía importante. En lugar de abrirlo o tocarlo de manera imprudente, lo colocó cuidadosamente sobre la mesa y lo aseguró con una pequeña cinta que encontró. El millonario, oculto, apenas podía creer la atención y el cuidado que demostraba hacia algo que no le pertenecía. Luego, se agachó para levantar un objeto que estaba ligeramente fuera de lugar, y lo hizo con delicadeza, asegurándose de que no se dañara ni molestara a nadie. Cada gesto reflejaba responsabilidad, integridad y respeto. Era evidente que no actuaba por obligación, sino por convicción. Cuando finalmente salió del pasillo, pensó en la dedicación que había presenciado. El millonario sintió un escalofrío que no era de frío, sino de asombro. Se dio cuenta de que había subestimado la honestidad y el corazón de alguien por su apariencia humilde. El millonario permaneció un momento inmóvil, procesando lo que acababa de ver. Esa joven, con gestos simples y naturales, había mostrado valores que muchas personas con riquezas y títulos no podían exhibir ni en 100 años. Decidió levantarse discretamente para no ser descubierto. Quería observar un poco más, ver cómo interactuaba con los objetos y el espacio, cómo mantenía todo en orden sin que nadie lo supervisara. Cada acción reforzaba su impresión, estaba frente a alguien extraordinario. Cuando finalmente la joven salió de la sala, el millonario sintió un respeto profundo y silencioso. No había necesidad de palabras, sus ojos y su postura habían revelado más de lo que él esperaba encontrar. Esa noche, mientras reflexionaba, comprendió que las lecciones más valiosas no se aprenden en oficinas ni en libros, sino observando la integridad y el corazón de quienes nos rodean. Y la joven hija del conserje le había enseñado eso en unos minutos que cambiarían para siempre su percepción del mundo. Los días siguientes, el millonario no pudo dejar de pensar en lo que había presenciado. Cada gesto de la joven se repetía en su mente como un recordatorio silencioso de la diferencia entre riqueza material y riqueza de carácter. No era solo diligencia lo que había visto, sino un corazón íntegro y genuino. Decidió invitarla a la oficina principal, bajo la excusa de agradecerle por su trabajo y enseñarle algunas tareas administrativas. No era solo curiosidad, quería darle una oportunidad de demostrar que su integridad podía brillar en cualquier contexto. Al llegar, ella estaba nerviosa pero confiada. No por el lujo o la formalidad de la oficina, sino porque sabía que su trabajo y su esfuerzo valían más que cualquier apariencia. Cada paso que daba lo hacía con cuidado y seguridad, consciente de que sus acciones hablaban más que sus palabras. Durante la jornada, el millonario la observaba discretamente. Tomaba notas, organizaba papeles y ejecutaba tareas sin necesidad de supervisión constante. Cada acción confirmaba lo que él había sentido, no se trataba de habilidades adquiridas, sino de principios sólidos que guiaban su conducta. En un momento, un documento importante se cayó al suelo. Ella se agachó inmediatamente, lo recogió y lo colocó exactamente donde debía estar, sin tocar otros papeles ni desordenar nada. Ese pequeño gesto fue suficiente para que el millonario sintiera un escalofrío. La honestidad podía ser tan poderosa como cualquier fortuna. Al final del día, el millonario se acercó y le dijo, lo que vi la otra noche y hoy confirma lo que ya sospechaba, tienes un carácter excepcional. La integridad no se compra,
y tú la demuestras con cada acción. La joven sonrió tímidamente, pero sus ojos brillaban con orgullo y humildad. A partir de ese momento, comenzó a confiarle tareas más importantes. No lo hacía para explotarla ni impresionarla, sino para mostrar que la verdadera capacidad de alguien se refleja cuando se le da responsabilidad y se respeta su esfuerzo. El niño del millonario, que también observaba algunas interacciones, comenzó a admirarla. No solo por su habilidad, sino por su bondad y paciencia. Su relación con ella se volvió cercana, basada en confianza y respeto mutuo, algo que el millonario valoraba profundamente. Con el tiempo, se convirtió en un ejemplo para todos en la mansión. No por su estatus, sino por su forma de actuar, discreta, eficiente y con un corazón íntegro. Los empleados y familiares comenzaron a mirarla con admiración, aprendiendo de su ejemplo sin darse cuenta. Finalmente, el millonario entendió que había subestimado a muchas personas a lo largo de su vida. Esa joven le enseñó que la verdadera grandeza no reside en la riqueza ni en el poder, sino en la integridad, la dedicación y la capacidad de actuar correctamente aun cuando nadie observa. Y esa lección cambió su perspectiva para siempre. Los días siguientes, el millonario comenzó a observar a la joven con más atención y respeto. No solo admiraba su honestidad, sino también su paciencia y dedicación. Cada gesto cotidiano que antes habría pasado desapercibido ahora le parecía extraordinario. Decidió involucrarla en tareas más significativas dentro de la mansión. No se trataba de un ascenso por riqueza, sino de confiarle responsabilidades que demostraran su carácter. Cada vez que ella cumplía, él sentía un orgullo silencioso y un respeto creciente. El niño del millonario comenzó a seguirla por toda la casa, imitando su manera de organizar y cuidar los objetos. Para él, era un modelo a seguir, alguien que no solo enseñaba con palabras, sino con acciones. Una tarde, mientras la joven colocaba libros en la biblioteca, el millonario fingió tropezar con una pila de papeles. Observó cómo ella reaccionaba, primero asegurándose de que él estuviera bien, luego reorganizando todo sin quejarse. Esa mezcla de cuidado y diligencia lo dejó sin aliento. Cada día que pasaba, más miembros de la familia comenzaron a notar su influencia positiva. La joven no solo ayudaba en lo cotidiano, sino que también inspiraba paciencia, orden y respeto entre todos. Su presencia silenciosa transformaba la atmósfera de la casa. El millonario comenzó a sentirse inquieto, pero de una manera que nunca antes había experimentado. Comprendió que admirar a alguien no es lo mismo que sentir conexión, y que esta joven había despertado algo inesperado en él. Una noche, mientras cenaban juntos, el millonario decidió conversar con ella sobre la importancia de la integridad y cómo sus acciones habían cambiado su perspectiva. Ella escuchó en silencio, sin buscar reconocimiento, mostrando humildad y sinceridad. El niño, desde su asiento, observaba la interacción y sonreía. No necesitaba entenderlo todo, su corazón ya había reconocido que esta joven era especial y que su influencia era positiva para todos en la casa. El millonario, cada vez más convencido, decidió que quería acercarse más a ella. No por interés superficial, sino porque entendió que su honestidad y dedicación eran cualidades raras y valiosas que debían ser reconocidas y apreciadas. Finalmente, mientras la noche caía y la mansión quedaba tranquila, el millonario reflexionó sobre la lección aprendida: la verdadera riqueza no está en el dinero ni en el lujo, sino en la integridad, la bondad y el corazón de quienes nos rodean. Esa joven lo había enseñado todo sin decir una sola palabra innecesaria. Next. Los días siguientes trajeron cambios inesperados en la mansión. El millonario comenzó a notar que su rutina diaria, antes monótona y estricta, ahora estaba llena de momentos de humanidad gracias a la joven. Sus pequeños gestos de cuidado transformaban incluso las tareas más simples en experiencias valiosas. El niño se volvió más observador y respetuoso, imitando la paciencia y la amabilidad de la joven. Cada mañana, al desayunar, buscaba maneras de ayudarla o hacerle sonreír, como si comprendiera intuitivamente la importancia de su carácter y ejemplo. La joven,
consciente de la atención que recibía, permanecía humilde y centrada en sus tareas. No buscaba reconocimiento ni elogios, simplemente actuaba con integridad y cuidado, demostrando que la verdadera grandeza no necesita aplausos. Un día, el millonario decidió poner a prueba su honestidad nuevamente, dejando un documento importante a la vista. Observó en silencio mientras ella lo manejaba con extrema precaución, asegurándose de no dañar nada y guardándolo en el lugar correcto. Su reacción le dejó un escalofrío de respeto. Esa noche, mientras reflexionaba, comprendió que la joven no solo era confiable, sino excepcional. No había encontrado a alguien así en toda su vida llena de negocios y lujo. Su integridad no podía comprarse ni enseñarse, era un regalo natural de carácter. Con el tiempo, comenzaron a surgir conversaciones más profundas entre ellos. Ella compartía sus sueños y aspiraciones con honestidad, mientras él hablaba de su vida y errores pasados. Cada intercambio fortalecía un vínculo basado en confianza y respeto mutuo. El niño, testigo de esas interacciones, comenzó a entender la importancia de los valores sobre la riqueza. Para él, la joven no era solo un modelo de comportamiento, sino la figura que definía qué significa ser verdadero y responsable. La influencia de la joven se extendió al resto del personal. Su dedicación y actitud positiva comenzaron a transformar el ambiente de la mansión, haciendo que todos trabajaran con más cuidado y colaboración, inspirados por su ejemplo silencioso. El millonario, acostumbrado a controlar todo con su autoridad, se sorprendió al descubrir que su poder real no estaba en su dinero, sino en la capacidad de aprender de quienes lo rodeaban. La joven le había enseñado lecciones que ningún libro ni mentor podrían haberle dado. Finalmente, comprendió que su vida había cambiado en más de un sentido. Ya no se trataba solo de riqueza o estatus, se trataba de integridad, bondad y el poder de las acciones auténticas. Esa joven hija del conserje le había mostrado un mundo donde el corazón y la honestidad superan cualquier lujo o privilegio, y eso transformó su manera de ver la vida para siempre.